Bueno, y ahora vamos a ponernos a hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver. Hablamos de trastornos, hablamos de un montón de cuestiones patológicas, no patológicas y demás, pero nos vamos a meter de cómo se define todo eso, cuál es la importancia de tener un profesional que nos acompañe, y para eso los tenemos con nosotros a nuestro querido licenciado Pablo Celani, con el que vamos a hablar de la importancia de un buen diagnóstico, ¿no? Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Porque digo, viste, hablamos de un montón de cosas y bueno, muchas, como que está todo en el aire, claro, pero hay que poder tener el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo llegamos a esas conclusiones? Claro, ¿cómo llegamos a qué es lo que pasa para poder trabajar sobre eso? Bien, para ponértelo en una metáfora, siempre he dicho que el paciente tiene que conocer cómo está para ver el objetivo que quiere lograr, cómo lo va a alcanzar. Bien. Y es como que si vas a hacer un viaje, habría que ver qué llevas en la mochila. Bien. Bien. Entonces, para llegar a un diagnóstico, nosotros tenemos los instrumentos que vendrían a ser la entrevista y los test. Bien. Dentro de los test tenés, a todo esto no te comento porque me imagino que la gente no sabe, los test están estandarizados. A eso te iba a preguntar, porque por ahí lo más famoso, y hablando de películas que lo hemos visto, es el test de Roger, creo que se llama, ¿no? Claro. Que es el test ese de las figuras de las manchas. De Roger, sí. De Roger, exactamente. Sí, el test de las manchas está estandarizado, como todos los otros test, los de dibujos. Yo generalmente tomo los del DFH, que es el dibujo de la figura humana, y el test de la persona bajo la lluvia. Bien. Porque son los más simples, los más básicos y te dan mucha información. Pero el test de las manchas sí está estandarizado. Se usa mucho también para cuestiones bastante más complejas, digamos, ¿no? Lo usan normalmente los que hacen la parte de perito, de peritaje, claro, y demás, ¿no? Se usan como... Hay como una cuestión por ahí hablada, que los pacientes por ahí dicen, bueno, esto se puede falsear y qué sé yo. Y ponele que lo pueda falsear al de la persona bajo la lluvia, al DFH, supone. Porque generalmente cuando les dicen dibujarlo así y así, vos que lo estás tomando, bueno, yo hace 10 años que los tomo, ves que está el rasgo como muy remarcado. Exacto. Entonces, al estar remarcado significa otra cosa, y si significa otra cosa y eso no te da en congruencia con lo anterior, con el resto, y bueno, ya te da como... Saltó la ficha. Sí, saltó. Te da sospecha. Pero sin entrar ahora en la parte del test propiamente dicha, ya digo, ya está definido, ya entendemos de qué se trata el test, que por ahí también puede ser como los test preocupacionales que te hacen, claro, donde no, dibuja la casa, imita estas tarjetas que tenés Imita esta tarjeta, perfecto, sí, digo, el visomotor. Exactamente, digo, ¿qué procedimientos tenemos o nos deberíamos enfrentar como pacientes en la búsqueda para que nuestro profesional pueda tener un diagnóstico certero y nosotros podamos realmente ir a trabajar lo que tenemos que trabajar? Bien, perfecto. Por ahí cae de recontra maduro el diagnóstico. Para nosotros es, en algunos casos, alevoso, te diría. Pero sí está bueno tomar un test porque sacás, por ejemplo, el aspecto defensivo de la persona. Bien. Entonces sacás el aspecto defensivo, sacás el grado de depresión, si existe. Y bueno, en base a eso vas acomodando lo que vas a hacer con el paciente. Porque vos imaginate que si tenés una persona depresiva con un grado de depresión leve, no es lo mismo que si el paciente tiene un grado de depresión mayor. Bien. Si el grado de depresión es mayor, la energía es esta, muy pequeña, entonces se lo tenés que decir de alguna manera para que él instrumente los recursos más básicos. Bien. Porque por eso te digo que vos tenés que conocer, o sea, en tu autoconocimiento, el cómo estás para ver qué vas a enfrentar. Me pasa en el ejemplo del depresivo, que por ahí les recomiendo, bueno, no asistir a reuniones sociales y demás, porque les significa un esfuerzo. Claro. Entonces, exacto, el esfuerzo es tan grande que todavía no están, o sea, cuando se considera que no están preparados, bueno, directamente se los impongo. Les digo, bueno, hasta acá, o sea, no tanta exposición social, porque les significa el esfuerzo estar fingiendo que están bien y desgastan todo el resto de energía que les queda en eso. Entonces, ahí entramos en un tema que el otro día, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de haber estado con Pilar Sordo, que ella decía que nosotros no tenemos energía infinita. Entonces, dentro de las patologías y demás, tenemos que reconocer el estado de energía de la batería, y por ahí no es solamente dormir para
sino que hay que cuidar todo el entorno. Perfecto. Para que esa energía se empiece a recargar, empecemos a prepararnos, cuidarnos del exceso de por ahí de estímulos, como para decir, bueno, recargo, me tengo que permitir ese momento, porque por ahí estamos en la obligación permanente de, che, tenés que ir acá, tenés que ir acá, y por ahí no, loco, también tenés que quedarte y recargar esa energía. Sí, lo que pasa es que esto con el tiempo se va a hacer un poco más común, pero cuando tenés un resfrío, claro. Y bueno, estoy resfriado, me quedo en casa, etcétera, etcétera. Ahora, por eso te hablaba del grado. Claro. En el test, si vos ves que el grado es alto, o sea, de depresión, y bueno, la energía es poca, entonces ahí acomodás lo que haces. Bien. También, en el caso de que sea una hipomanía, nos vamos para el otro extremo, te sale una cuestión que se llama como el yo expansivo. Bien. En donde la persona quiere abarcar todo. Entonces intenta abarcar todo, intenta salir del paso con todo y no le da el resto. Ya lo dice el dicho popular, el que abarca mucho, poco aprieta. Eso mismo, sí, pasa también. Pero bueno, el diagnóstico te dice dónde estás parado, qué energía tenés, con qué recursos contás, qué recursos estás explotando al máximo en lo defensivo. Bien. El ansioso, la tendencia a intelectualizar es básicamente el síntoma, que es esto de sobrepensar. Sí. Entonces te sale. Pablo, vos recién decías que por ahí la gente, o el común denominador es que no, bueno, el dibujo se puede, el dibujito, como dicen, ¿viste? Hacelo así, así lo asá, lo puedo superar. En realidad, yo creo que el enfoque es diferente. O sea, no tengo que saber, no me tendría que interesar cómo se hace sino hacerlo, porque lo que estoy haciendo es para mí. Claro, lo que pasa es que tenés las distintas funciones a las que llegás al test. Si vos llegás en un preocupacional, querés rendir bien. Bien, entonces obvio, ahí seguro. vas con la idea de falsear. Pero a la hora de yo elegir hacer terapia, de yo ir al terapeuta, de yo haber elegido realmente buscar un cambio en alguna situación de mi vida que no me hace cómodo, no estoy cómodo, porque por ahí no hablemos solo de la depresión o la ansiedad, por ahí quiero encarar un proyecto y no sé cómo hacerlo y necesito tener un diagnóstico. Sí, de eso, mi terapeuta. eso sí Tengo que estar preparado a abrirme, ¿no? Perfecto, sí, eso lo negociás vos con el paciente siempre, pues le decís, qué sé yo, ponete cómodo, tenés tiempo, hacelo tranquilo, lo tenés que hacer así, así, tenés que cumplir con esta consigna, no importa que no sepas dibujar, en el caso que sea un test de dibujo, y bueno, y lo vas negociando. Obviamente, en cuanto mayor nivel de apertura hay, más rápido avanza la terapia y más le podés ayudar al paciente. Eso te quería preguntar, como profesional, la importancia del diagnóstico obviamente es vital, porque si no sabemos qué hay que tratar, estamos a la deriva. Claro. Pero, digo, ¿cuánto facilita tener un diagnóstico temprano? Y el diagnóstico temprano en los niños es fundamental. Si bien siempre se ha dicho que se escriben con lápiz, porque el diagnóstico puede cambiar con el tiempo en un niño, en un adulto no, sí es fundamental. En los adolescentes, por ejemplo, en el tema de las depresiones, en el diagnóstico te dice si el chico tiene o no el control de impulsos, cómo se maneja lo impulsivo. Entonces es importante y ves el nivel de agresión. Entonces al ver ese nivel, bueno, sabes si estás en riesgo con el paciente o no. Entonces te dice bastante. En el adulto, bueno, porque a lo mejor por ahí me ha tocado trabajar con adultos que nunca se enteraron que eran así. Claro. Entonces se están desayunando, que tienen una forma defensiva de pensar las cosas, que siempre los lleva al mismo error, y me dicen, Pablo, ¿cómo no me enteré antes? Claro. Y bueno, te enteraste ahora, bienvenido sea. Te enteraste cuando te tenías que enterar, porque en este momento te pudiste ocupar de X claro, o de B, digamos. Lo que pasa es que hay muchas cosas que nos enteramos tarde. La sabiduría llega cuando no nos sirve para nada, dicho popular, ya que estamos hablando. Sí, totalmente. Entonces, con el diario del lunes todo es más fácil, claro, olvídate. Sí, eso siempre estuvo, pero bueno, siempre es bueno un diagnóstico porque te orienta el chasis que tenés, que yo hablo así simple, ¿no? La energía que tenés, los recursos que tenés para llegar a donde vos querés llegar. Bien. Entonces ves cómo estás. Que hoy, no sé, te llama vos, vamos a tu consulta, poner que quiero encarar algo nuevo y estoy con alguna dificultad. Digo, Pablo, mira, ¿cuánto tiempo lleva hacer un diagnóstico? Y mira,
los diagnósticos por ahí se habla en cuanto al más largo y duradero y al que más respeto se le tiene es el de bipolaridad. Ese siempre se ha dicho que bueno, es un diagnóstico largo, que te lleva un determinado tiempo. Bien. Ahora, en 4 sesiones un diagnóstico primario lo tenés. Bien. O sea, 4 sesiones yo creo que a mí me resulta suficiente. Claro, ya tenés la brújula colocada por lo menos hacia el norte y puede moverse un poquito, pero más o menos el norte está puesto, digamos. Claro, lo que pasa es que hay cosas que son alevosas, como te dije en un principio, y hay cosas que no. Por ahí tenés, viste, todos tenemos, o sea, dentro de la generalidad lo que tenés es el neurótico. Bien. Y tenés un neurótico que tiene rasgos obsesivos, tiene rasgos histéricos, tiene de todo un collage. Bien. Entonces, dentro de ese collage que tiene en su personalidad, siempre hay una defensa, siempre hay una característica que es más predominante. Bien, perfecto. La persona es sumamente teatral. Bueno, se inclina más para el lado de un neurótico con rasgos histéricos. Claro. La persona es, bueno, sumamente depresiva o dramática. Bueno, tiene rasgos histéricos con una tendencia hacia la depresión. Bien. Entonces lo vas ubicando al diagnóstico ahí. Y por ahí tenés cosas que caen súper de maduro, como los TOC, viste, algo que es muy alevoso. O sea, si yo estoy entrando al canal y no puedo pisar las líneas acá, está medio fácil el diagnóstico. Fácil. Claro, sí, está recontra fácil. Bueno. Ahora, de ahí a que te vayas a un OPSE con una estructura psicótica o neurótica, está más fino el diagnóstico. Claro, bueno, por eso, pero creo que primero está la diferenciación de neurosis, psicosis, claro. Y de base ahí... Y de ahí, claro, lo que pasa es que eso sí está más fino. Estudió psicología, psicopato es muy interesante. Claro, sí, no, el DSM-5, hacemos jugo con eso. Así es. Pablo, te agradezco muchísimo. Bueno. Y creo que es importante tocar estos temas también que hacen también a la vida del profesional, porque los futuros pacientes o nuestros amigos que nos están viendo se enteran un poquito de cómo es empezar a encarrilarnos si queremos buscar alguna mejora en nuestras conductas y en nuestra vida. Es la idea, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias. Con ustedes, Pablo Celani, ya saben, lo pueden buscar en las redes sociales y si no, cualquier cosa nos consultan a nosotros y los ponemos en contacto. Nos vamos a ir a la tanda y ya venimos con mucho más de Cultura Inquieta.